Hoy quiero compartir con ustedes un caso que conmocionó las redes sociales y que nos invita a reflexionar profundamente. Me estoy refiriendo al caso de Mika y James Stauffer, la familia Stauffer. Esta pareja de youtubers, de influencers que realizaban videos familiares mostrándose como la familia modelo, la familia perfecta, ¿verdad? Resulta que ellos deciden, en un momento de esta carrera mediática, deciden adoptar un niño de China. Después de estar 2 años con este niño, lo devuelven. O mejor dicho, como han dicho ellos, lo reubicaron en otra familia. Bienvenidos a este nuevo video. Mika, James y sus 4 hijos biológicos se presentaban en sus plataformas sociales como los Stauffer. Definitely go subscribe. Un canal de YouTube con contenido familiar, inclusivo y hasta bondadoso. We're gonna adopt from China. Vamos a adoptar un niño, revelaron los padres que viven en Ohio. Para ustedes peregrinos de YouTube, yo soy Frayelio, conocido como un peregrino gris. Para aquellos que no me conocen, bienvenidos nuevamente al canal. Este caso plantea preguntas muy importantes, sobre todo sobre la dignidad humana, y nos hace reflexionar sobre el tema de esta cultura del descarte, ¿verdad? Esta cultura que se va infiltrando poco a poco en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestras culturas, incluso en decisiones personales o trascendentales, como puede ser, por ejemplo, el tema de la adopción. En una de sus publicaciones dijeron que desconocían el pasado del pequeño, pero aseguraron que nunca lo abandonarían. We have no idea all of the things that you've been through before we met you that we'll never give up on you. Mika y James Stauffer son una pareja de youtubers conocidos por compartir su vida familiar en las redes sociales. En el 2017 adoptaron a Huxley, un niño chino. La adopción fue documentada en videos que generaron millones de vistas, contribuyendo significativamente a la popularidad y sus ingresos, obviamente. Es más, ellos pidieron dinero a sus fans para lograr la adopción. No solamente para lograr la adopción, sino también para mantener al niño. Después vas a saber por qué. Vamos a adoptar un niño, revelaron los padres que viven en Ohio, a los que con esta noticia se les sumaron miles de seguidores. James y Mika atraparon la atención de muchos que quedaron fascinados con su intención de adoptar en China al pequeño Huxley. Gente que además los ayudó a alcanzar su meta donando dinero. Ellos compartieron e hicieron dinero con su aventura de amor. Ahora, ¿cuál fue el problema? Misteriosamente, los fans iniciaron a notar que uno de sus hijos, de sus 5 hijos, no aparecía más en los videos. En un comienzo, ciertamente, si vos publicás cotidianamente tu vida y de repente uno de los integrantes de la familia no aparece, vos como fans, ¿qué haces? Tenés todo el derecho también a preguntar qué pasa, por qué no aparece. Muchos de ellos pensaban que el niño estaba enfermo. Claro, la presión de los fans hizo que Mika y James tuvieran que declarar. International adoption, sometimes there's unknowns and things that are not transparent on files. La familia optó por reubicar a su hijo adoptado. We truly love him. He needed more. Decían que lo querían, pero que Huxley, de 5 años ahora, necesitaba más. Es decir, no les quedó otra opción que reconocer que Huxley había sido entregado a otra familia. Ciertamente, si vos no oíste hablar de este caso, te estarás preguntando, bueno, pero ¿por qué lo devolvieron? Como si fuera un artículo de Amazon que me vino fallado. Cuando ellos anuncian que van a adoptar años antes en uno de los tantos videos, Mika declara: James y yo decidimos adoptar a un pequeño niño de China. Ahora debemos esperar y ver lo que Dios pone frente a nosotros. Años más tarde, la misma Mika declara en Instagram: fui ingenua, tonta y arrogante. Esto me hace acordar, ¿no?, a la parábola de Jesús. Te la voy a leer, que dice
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y ahora vas a entender por qué estoy diciendo esto. Porque el problema acá es que no estamos hablando de edificación, tampoco estamos hablando de un artículo electrónico, estamos hablando de una persona. Es más, presta atención a este dato. Los Stauffer optaron por documentar el proceso de adopción y miles de fans quisieron seguir su travesía, la que, por supuesto, no fue fácil. ¿Por qué? Las leyes de adopción chinas permiten que las familias estadounidenses solo adopten niños con necesidades especiales. Atenti. Solo con necesidades especiales. Es decir, ellos estaban al tanto de quién era o es Hasley. Y esto a pesar de que algunos profesionales de la salud les recomendaron rechazar el caso. This is going to be severe, this is going to be a lot. Los que le advertían de los problemas les decían que podían determinar al revisar su récord médico que la condición de salud del pequeño era severa, pero ellos decían que su hijo no era retornable. My child is not returnable. Casi 3 años después, tiraron la toalla. Es más, escucha lo que dice Mika al portal Parady, o Parade, no sé cómo se pronuncia esto, ¿no? Dice: y aunque nosotros solo queríamos una adopción simple, Dios suavizó nuestros corazones y antes de darnos cuenta, estábamos abiertos a casi todas las necesidades especiales. Entonces vi una carita de la que no quería alejarme. Su necesidad especial fue catalogada como daño cerebral. Pero una vez que revisamos su archivo, se declaró que tenía un tumor cerebral. Esa noche no pude sacarme su rostro de mi cabeza. Su carita triste se ganó nuestros corazones y simplemente supimos que él era nuestro pequeño niño. En una palabra, mis queridos peregrinos, Hasley tiene un autismo de 3er grado. Abro un paréntesis en esta historia porque quiero presentarte a 2 personitas, Ian y Pau, 2 niños con autismo, y quiero que los conozcas. Ian, ¿estás para romper el hielo? Yo uso siempre esta frase que sé que para un autista es literal, lo puede tomar literal. Sí, suele pasar, pero lo entiendo. Ellos son Pau y Félix. Bienvenidos a Roca Project. Hola, es un placer, la verdad. Y quiero arrancar por el principio, que me expliques qué es autismo. Pues el autismo, de una forma muy sencilla, es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. ¿Tú tienes autismo o eres autista? Yo soy autista. Tú eres autista. Porque tener es, por ejemplo, yo tengo dinero, lo voy a gastar. Qué bueno. Pero yo no puedo gastar autismo, yo lo tengo, no lo puedo gastar. ¿Qué siente un chico como vos que tiene autismo? A ver, cada autista es distinto. Esto es lo más importante de todo. O sea, es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Hemos dicho autismo, pero lo correcto sería decir TEA, que es trastorno del espectro autista. ¿Qué es, Pau? Bueno, es una condición de vida, te pasa al nacer. Es como el síndrome de Down. Bueno, hay muchos de estos. Era por decir. Una de las explicaciones que dieron los Stauffers, esta pareja de youtubers, influencers, además de ser breve, fue que no podían satisfacer las necesidades del niño, esas necesidades especiales, y por eso habían decidido tomar la decisión de devolverlo. ¿Cuáles serían esas necesidades especiales para un niño de 3er grado? Bueno, Pau te lo explica. Muy bien, Pau. El autismo se considera que o se cualifica en 3 grados. ¿Nos puedes explicar los 3 grados de autismo? Claro que sí. Bueno, básicamente el grado 1 es el que tengo yo y yo sí que soy verbal, no como otros que no pueden hablar porque no son verbales. Y bueno,
Ser de grado 1 es bastante sencillo, se necesita un poco de terapia y ayuda, pero por lo demás es bastante más fácil de tratar, es el más fácil de tratar es. El segundo grado ya es más, en plan, complicadito, que tienes que tener un poco más de paciencia y, bueno, un poco más de ayuda, paciencia y amor. Y el tercer grado, básicamente, es el más grave, que tiene que ser tratado con mucha terapia, mucho amor y cariños. Este caso nos invita a preguntarnos, ¿hemos llegado a tal punto que las personas son como cosas de las cuales podemos usar y descartar, ¿no? Es decir, si esta persona, esta amistad viene fallada, estos hijos, quien sea, ¿no? No rompe la armonía de esta familia perfecta, entonces tengo que descartar. La adopción no es un capricho ni un medio para alcanzar fama o reconocimiento. Son cosas que esta familia se tendría que haber puesto a pensar, ¿verdad? No sé qué pensás vos, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Es un compromiso profundo, un acto de amor que refleja la acogida incondicional de Dios hacia nosotros. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, nos recuerda que el amor siempre da vida. Y cada niño tiene el derecho de recibir el amor de una madre y de un padre. Esto implica responsabilidad y perseverancia incluso en medio de las dificultades. ¿Qué sucede cuando este amor se debe enfrentar a ciertas pruebas, a ciertas dificultades? Es decir, ¿es negociable el compromiso que nosotros tenemos con los niños, con los hijos? Muchas veces habrás escuchado que el Papa Francisco habla de esta cultura del descarte. En el origen de esta cultura del descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana, una promoción ideológica con visiones reduccionistas de la persona, una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales y un deseo de poder y de control absolutos que domina la sociedad moderna de hoy. Es decir, esta cultura que se ve, que se palpa en la forma que nosotros tenemos de relacionarnos con las otras personas. En este caso concreto, Huxley pareciera haber sido tratado como un proyecto, ¿no? Que al volverse difícil, bueno, fue abandonado otra vez, por segunda vez. Los niños no son mercancía que se pueden devolver. He's very happy, he's doing really well, and his new mommy has medical professional training. Es un compromiso que se hace para el resto de la vida. Entonces no es para todo el mundo, no todo el mundo lo puede o lo debe hacer. Los problemas no son necesariamente los niños, los problemas son los padres. La adopción no es un acto transaccional, sino un llamado a reflejar el amor incondicional de Dios. Amoris Laetitia subraya que el sacrificio hecho con amor por los hijos se transforma en un canal de santificación. Esto nos desafía a ver las dificultades como oportunidades para crecer en la gracia y en el amor. Ciertamente, siempre las dificultades nos hacen crecer, sobre todo cuando es a nivel familiar. No buscamos las dificultades, vienen solas, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sucedió con Huxley nos invita a nosotros a reflexionar, a pensar cómo vivimos nuestras relaciones, nuestro compromiso. ¿Estamos dispuestos a amar y amar hasta la cruz? O por lo menos, ser sinceros. Y antes de ponernos a edificar, hay que reconocer que no nos da, ¿no? Como hizo Pedro. Pedro, cuando en la resurrección se le aparece Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sabes que te quiero. Es decir, no le da el cuero para amarlo como lo amaba Jesús. Lo bueno Jesús, que al final se da cuenta que a Pedro no le da, y le dice: bueno, Pedro, ¿me quieres?
Tenemos un video hecho sobre ese tema que te lo dejo por aquí arriba. En una palabra, este caso nos confronta en nuestras propias actitudes hacia los demás. Estamos llamados a defender la dignidad de las personas, sobre todo de los más débiles, en este caso de los niños, sobre todo contra esta cultura, ¿no?, del descarte, del utilizo, de la cosificación de las personas. Estamos llamados a vivir un amor que se compromete, e incluso cuando es difícil. Si este video te hizo reflexionar, regálanos entonces un like. Si crees que aporta valor y que puede traer luz a los otros, compártelo en tus redes sociales. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.